Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, como bien habíamos prometido, luego de esta interesante intervención del doctor Ignacio Bengoa, médico nefrólogo y trasplantólogo. Pasamos a conversar con la doctora Ángela Marmolejo, quien es anestesióloga, nutricionista, tiene también una especialidad en manejo del dolor y paliativismo. Esta palabra como que suena nueva para algunos oídos, doctora, el paliativismo. Buenas tardes, bienvenido a usted también al espacio Algo Más que Vivir. Muchísimas gracias, para mí es un placer siempre estar aquí y gracias por la invitación. La parte de paliativos viene de paliar, ¿no? Cuando en algún punto nosotros no podemos curar. Doctora, espérese. Aquí el dominicano a veces dice, estoy paliado, estoy apaleado. Una vez un paciente me dijo que estaba como con una pala, que si había algo que uno hacía, entonces no, la verdad es que no. Cuéntenos un poco acerca del paliativismo, doctora. Paliar es cuando es una subespecialidad médica, donde nosotros cuando existe alguna enfermedad grave que no tiene cura, que no se puede curar, entonces procedemos a paliar los síntomas, o sea, a nosotros llevar a calidad de vida. Sí. Paliar significa disminuir la intensidad de cualquier tipo de emociones, espiritualidad, dolor, síntomas como náuseas, vómitos, de estado de ánimo deprimido, falta de apetito, etcétera. Pero esto es un equipo multidisciplinario que trabaja este tema del paliativo para un paciente. Es así, nosotros inclusive no vemos una enfermedad, nosotros vemos un paciente. Okay. Entonces el abordaje se hace interdisciplinario, porque a veces lo multidisciplinario significa muchas personas trabajando para un fin. Nosotros nos comunicamos entre nosotros para trabajar, para optimizar a ese paciente. Siempre está incluido nutrición, está incluido psicología, está incluido el médico tratante. Por ejemplo, si es un paciente con cáncer está el oncólogo, si es un paciente adulto mayor está geriatría, si es un paciente con Alzheimer, demencias está neurología, si es un paciente nefrópata, un paciente en diálisis está el nefrólogo, que son pacientes que son paliativos en la mayoría de los casos, y así sucesivamente. Está el paliativista, que es el médico que se entrena para manejar el escenario. Pero también tenemos trabajadores sociales, que es una de las especialidades que nosotros estamos tratando de que en la República Dominicana incremente, porque son las personas que gestionan el ambiente del paciente. Nosotros vamos a las casas y recibimos pacientes que tienen una vida, pacientes que tienen trabajo, familia, problemas fuera de la enfermedad, que tal vez tienen dificultad para acceder a los servicios básicos. Entonces el trabajador social sirve de mediador para poder de repente resolver muchísimas inquietudes no médicas de los pacientes. También está el voluntario y en algunos casos está el capellán, sin importar la religión, porque la parte espiritual cambia el sentido de la vida. Cuando tú sabes que no te vas a curar, cuando tú sabes que aunque todos vamos a fallecer, que es algo de etimologías, hay una frase que se llama memento mori, todos vamos a morir, pero no es lo mismo morir preparado, morir informado, a que simplemente te digan no hay nada que hacer, no, ve a casa. Entonces este equipo nos vamos comunicando, eventualmente se hacen las visitas equitativas, un día va uno, un día va otro, hay veces que hay una necesidad mayor de un servicio que de otro. Por ejemplo, un paciente puede no tener dolor pero estar en depresión o no querer comer, entonces se van priorizando porque son muchas cosas. Siempre se va priorizando la mayor inquietud del paciente. Pero yo creo que todos estamos en paliativo, doctora, porque antes se decía murió en paz, que se vaya en paz. Además de esto, la parte de la psicología me imagino que es la parte de la tanatología para poder enfrentar precisamente este momento lúgubre, ¿verdad?, de la vida. Me imagino que ahí entra el tanatólogo como en la parte de la psicología. Pero le pregunto, doctora, ¿se puede morir en paz y dignamente? Totalmente. Nosotros tenemos una frase que es el yo buen vivir. Yo prefiero vivir, ¿verdad?, en paz y dignamente. Bueno, mira. Adelante, doctora. Adelante. Yo digo que se merece una muerte digna. Porque todos, hay algo, vivir la vida de forma paliativa es algo con lo que yo he tenido que aprender a lidiar.
para yo poder recomendarle al otro vivir de esta forma. Porque si yo no estoy viviendo, probablemente no tengo la parte de empatía con mi paciente. Claro. No hay forma de yo poder recomendarle algo que de repente yo no conozco y no he tenido nunca. Sí, nosotros tenemos el buen vivir con el buen morir. No podemos confundir el sufrimiento con la muerte digna. El sufrimiento es inevitable. Sin embargo, la muerte no duele. El paciente cuando está en el proceso de morir puede tener síntomas como delirium, la agonía, el dolor total, la preocupación, pero el proceso como tal no duele. Entonces, yo siempre digo, y sobre todo ahora de adulto, asumo que a usted le ha pasado, que es difícil mantenerse vivo. O sea, nosotros día a día tenemos que alimentarnos, cuidarnos, educarnos. Pero es bueno estar vivo, doctor. Es muy bueno. Sí. Bueno, eso lo decimos nosotros, no sabemos todavía qué pasa, pero aparentemente es muy bueno, porque nadie ha regresado, es un chiste paliativo. Pero mantenerse vivo es difícil, entonces si yo luché tanto para mantenerme vivo, yo merezco pasar, así como celebraron mi nacimiento, así como me recibieron, pues yo también siento que así tienen que despedirnos. Entonces, no ver la muerte como lo último, sino como un paso. Hubo, a propósito de lo que usted dice, un niño que padecía de leucemia. Sí. Y un adolescente, sabe que los adolescentes preguntan mucho. Él le preguntó a su madre: mamá, ¿morir duele? La madre, que no era paliativista ni nada, pero las madres siempre con una respuesta sabia para sus hijos, después de un momento le respondió: morir es como cuando tú solías salir a jugar y llegabas cansado, te bañabas y quedabas dormido en el mueble que tu padre te tomaba y te llevaba a la habitación, y luego despertaba en la habitación sin darte cuenta quién te llevó. Fue la manera de esta madre explicar el proceso de morir, pero enfrentarse a lo desconocido creo que es lo que más miedo causa al ser humano, a propósito del tema del paliativismo. Pero ¿qué rol juega la parte de la anestesia en el paliativismo, doctora? O el anestesiólogo en este caso. Para poder entrenarse como paliativista, bueno, primero y lo más importante que es para inclusive alertar a todo el personal de ciencias de la salud, todo el mundo puede hacer paliativos, porque paliativos es amor, paliativos es darle vida a otro ser humano. Todos podemos ser empáticos en la consulta, todos podemos escuchar a nuestros pacientes, escuchar sus historias, aprender sobre su vida y saber qué es lo que en realidad está pasando. Ya empezamos ahí con paliativos. Ahora bien, la formación académica se extiende. Existen máster universitarios de cuidados paliativos y una de las especialidades que más hace el máster es anestesiología, porque nosotros los anestesiólogos nos entrenamos para manejo del dolor y tenemos un uso amplio y bastante manejo en el uso de opiáceos, que es el tratamiento número 1 para pacientes con dolor severo o cuando el paciente está, por ejemplo, en agonía, que hay que darle sedación. Los fármacos son de uso anestésico, donde está la morfina, el fentanilo, oxicodona. Entonces, al ser una subespecialidad en la que están ligeramente conectados, pues ahí el anestesiólogo juega un rol importante. Pero esto no significa que el anestesiólogo se entrena para paliativos, es un entrenamiento aparte, pero se hace un poco más fácil, porque son fármacos a los que uno no les tiene miedo, porque los cesamos día a día, porque es uno de los problemas inclusive que tenemos con los fármacos opioides mayores, es el miedo de la población, el miedo del uso. Como producen tanto efecto secundario, muchos médicos no lo quieren usar, entonces por desconocimiento, por desconocimiento estamos privando al paciente del derecho de obtener. La dependencia se puede dar en países donde el consumo es muy alto. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y Australia tienen un consumo de abuso porque lo prescriben cuando no está la indicación correcta. Pero en Latinoamérica tenemos escasez de opioides. Entonces es casi imposible, puede pasar, pero casi no pasa, ¿no? Que exista. Todo paciente crónico o ya que amerite de paliativo o cuidado paliativo, doctora, va a padecer dolor. Esto usted me lo responde luego de la pausa. Al regreso continuamos con esta interesante conversación. Pausamos.
Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, como ya habíamos dicho, conversando con la doctora Marmolejo acerca de sus especialidades y también de sus pacientes. Estamos tocando el tema del cuidado del paliativo, el cuidado paliativo. Doctora, ¿todo paciente que esté en cuidado paliativo va a necesitar manejo del dolor? Sí. La respuesta, la diferencia sería qué tanto tiempo o qué tantos años vamos a manejar el dolor en el paciente. En algún momento de la vida, desde el diagnóstico, porque los cuidados paliativos no solamente empiezan al final de la vida, empiezan con el diagnóstico, porque nosotros tratamos de que el paciente sobrelleve, ¿no?, esa enfermedad de la mejor manera posible. Hay muchísimas causas de dolor. Las multipunciones, las analíticas, el transporte, los tratamientos producen dolor y, por ejemplo, como el cáncer, que el tumor produce dolor, pero también el tratamiento produce dolor. Igual la deshidratación produce dolor. Otras condiciones que tenga el paciente que traiga al esquema de paliativos, por ejemplo, pacientes con hernias crónicas, pacientes con escoliosis, con algún problema vascular, o sea, eventualmente todos van a tener. Ahora, no todos van a requerir un manejo de por vida de analgésicos, sino eventualmente cuando sienta el síntoma. El paciente que esté en cuidado paliativo, doctora, ya sabe por lo menos su diagnóstico, pero sabe que también tiene un tiempo corto de vida. No todos los paliativos tienen tiempo corto. Se ha demostrado y está descrito pacientes paliativos que han durado muchísimo, inclusive que luego de entrar al programa han accedido a diferentes tratamientos y se han curado y salen del programa, porque paliativos no es sentencia de muerte, sino los cuidados para calidad de vida. Pero la gran mayoría, por el tema del acceso, porque desconocen la especialidad, acceden tarde. Al acceder tarde al programa, pues en ese caso, en ese escenario, la respuesta es sí. Lo ideal es informar. Ahora bien, existe lo que en paliativos le llamamos la conspiración del silencio, donde la familia no quiere informarle al paciente por miedo a depresión. Eso es algo con el que yo trabajo y vivo día a día, pero yo le digo a todo el mundo y le aconsejo que lo más importante es saber, porque nosotros al no informar en la predicción clínica o por escalas de ese paciente, le estamos quitando la posibilidad de elegir dónde quiere morir, cómo quiere morir, si tiene asuntos pendientes, quiere elegir si quiere hacer un testamento, si quiere hacer arreglos legales, a quién pedirle perdón, qué quiere comer por última vez, la ropa que quiere vestir. O sea, le estamos quitando casi toda su autonomía. Entonces, lo ideal es, claro, se informa con un protocolo. Lógico, las noticias no se darían en un pasillo, no se darían con poco pero ahí tiempo. entraría el tanatólogo, doctora, creo que maneja la parte que... tanatología y psicología paliativa, para ayudarle, pero como la muerte no tiene un momento específico, lo ideal es que el paciente aclare sus dudas y que espere el momento de la mejor forma posible, porque entonces también la sobreinformación no lo lleva a depresión, pero puede darle ansiedad, porque él está todos los días pensando que todo lo que aparezca es, por ejemplo, algo premortem. Doctora, pero en esos casos se recomienda limitar a las visitas, porque hay gente que desde que llega dice, ay, y en secreto, a ver, dice que en secreto, ay, se va a morir. Sí, es así. Uno lo ha visto, doctora. Lo he vivido. Bueno, claro. No me deja usted mentir. O usted escucha, ay, se está muriendo. Entonces, eso, hay personas que yo creo que cuando un paciente está en paliativo hay que limitarlo. Esa decisión es del paciente, porque también una persona que, por ejemplo, en el barrio donde vivía, de repente le daba comida a todo el mundo, atendía a todo el mundo y siempre estaba presente, y era aquel vecino o vecina que siempre estaba dispuesto, que iba, por ejemplo, a las casas de los demás cuando estaba enfermo. Todo el mundo va a querer ir, por ejemplo. Claro. Entonces, esa persona tiene el derecho de decidir si quiere recibir visitas, si quiere restringirse, pero no podemos manejar el pensamiento de los demás, pero si hay algún inconveniente familiar, pues entonces a todo el que uno le permite el acceso, uno le comunicamos, mira, cuidado con las palabras, no me menciones tales palabras, pero yo digo que este momento no es para pasarlo solo.
No, claro. Mientras más acompañado, y no solo el paciente, tenemos que pensar en la familia y en el cuidador. O sea, en paliativo, cuando el diagnóstico, cuando la muerte está cerca, cuando las predicciones clínicas van, se vive un duelo anticipado. Sí, la familia llora, sí. El paciente llora. O sea, hay un duelo que, acompañado por lo menos, un poquito de la distracción hace que también se lleve mejor el proceso. Yo escuchándolo a usted, doctora, me he dado cuenta que el ser humano vive muy de espalda a esta realidad llamada muerte, que puede llegar en cualquier momento. Algunos tienen la dicha de vivir ciertos procesos y poder preparar ciertos asuntos, pero no siempre se da de esa manera, doctora. Y la gente a veces hasta se limita a hablar de eso, pero creo que se debería hablar más. Sí. Escuchándolo a usted me surgen esas ideas, porque la gente sabe que se va a morir, pero no cree que se puede morir. Claro. Y esto no avisa, porque no es lo mismo saber que el creer. De hecho, hay un filósofo que dice, pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. Claro. Mire, el uso de la morfina, doctora, esto del paliativismo, perdone, digo esto porque veo que va mucho con la filosofía también. Usted mientras hablaba me recordaba de la teoría o las conversaciones del absurdo de Albert Camus sobre la vida, sí, donde se debatía todo esto del absurdo de la vida, y él se enseñaba cómo debíamos nosotros vivir la vida, y ponía el ejemplo de una vela, ¿verdad? Okay. Que decía, el destino de esta vela es desgastarse, pero mientras dura, pues alumbra, y nosotros debemos alumbrar con nuestra vida mientras vivamos, que es la mejor manera de vivir para cuando lleguen aquellos momentos pues de despedirnos, que podamos terminar con el suspiro de la satisfacción de labores bien cumplidas en este mundo. Pero bueno, esto no es un programa de filosofía, pero va de la mano, sí, porque definitivamente dejar sí, huellas, no cicatrices, y esas huellas forman parte de la satisfacción del paciente cuando sí, dice, yo viví, exacto, yo no hice daño, yo estoy en paz. Si usted sigue hablando así, me va a saber introducirme en teoría. Lo decía este francés de origen armenio, Charles Aznavour, que de hecho un bachatero hizo también esa canción, que viví. Sí. O sea, él hace su historia de cómo recorrió por la vida y al final dice que viví. Entonces, a propósito del espacio, algo más que vivir. Esto no es casualidad, señor. Pero bueno, doctora, la morfina debe ser manejado, que si nos dejan hablar, Vicente. No. La morfina debe ser manejado por el médico especialista, o se le puede mandar a la casa y que cualquier persona que sepa poner una inyección, porque aquí todo el mundo sabe, doctora, poner inyección, manejarlo. Claro, mira, antes de hablar brevemente de la morfina, primero el dolor es un derecho humano. No tenemos que aprender a vivir con un dolor, no tenemos que estar experimentando dolor, porque todos tenemos derecho a comer, a tener educación, pero también a tener manejo del dolor. Todo paciente que tenga una escala de dolor por encima de 7, se hace una medida de 1 a 10, todo paciente que te diga me duele más que 7, sí, paciente que tiene un dolor de moderado a severo tiene indicación de morfina. Ahora bien, el problema de la morfina o el mito, el inconveniente mayor son los efectos adversos. Produce náusea, vómitos, estreñimiento, mareo, somnolencia. Siempre y cuando el paciente sepa y nosotros estemos buscando esa causa de dolor, entonces nosotros podemos iniciar la morfina. Siempre debe ser el médico, conocedor del producto y del estado del paciente, quien lo indique, pero la enfermera que tiene entrenamiento y que puede monitorizar en efecto adverso, se manda a la casa. En Dominicana tenemos morfina en diferentes presentaciones y el paciente puede seguir el tratamiento con un monitoreo, pero siempre con conocimiento de su tratante. Excelente. Doctora, nos enseña de que el tiempo del espacio ha finalizado. Gracias a usted por tan interesantes informaciones compartidas a través de este espacio en esta noche. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales sobre el tema que estuvo tratando, y si alguien requiere de sus servicios, cómo contactarla? Claro, nosotros estamos luchando, tratando, y siempre tenemos la voz de alarma
para que exista en la República Dominicana un plan nacional de cuidados paliativos, para que todos nuestros pacientes a nivel nacional tengan acceso equitativo a un servicio de cuidados paliativos. Necesitamos también, que son cosas que nosotros queremos, la inclusión para que todos los médicos conozcan el servicio, pero mi mayor recomendación es solicítenlo. Cuando usted tenga una enfermedad crónica avanzada, usted puede decirle a su médico que le ayude a entrar a un programa de paliativos para mejorar su calidad de vida. Les aconsejo vivir, les aconsejo tener presente de que todos estamos en este mundo para un mejor futuro y de que la calidad de vida es posible. Se puede vivir bien, se puede vivir mejor. Me pueden contactar en mi página web www.cuidadospaliativosrd.com y en redes sociales paliativosrd, paliativos con doble L. Y un placer. Doctora Marmolejo, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos por hoy. Con la ayuda de Dios, regresaremos el próximo sábado. Gracias por su atención.